Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la mañana del día de hoy. Todos los martes tengo por acá unos micrófonos activados. Ok, muchísimas gracias. Como todos los martes, cada 15 días, seguimos con nuestros conversatorios online. El día de hoy tenemos como invitada a la profesora Vitalia Rodríguez. Muchísimas gracias, profe, por estar acá con nosotros presentes. La profe es profesora también de nuestro diplomado y siempre es colaboradora activa de ABEX, así que estamos súper emocionados de tenerla acá. Gracias a todos. En principio, tengo que agradecer a nuestros aliados académicos, a la Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, al Instituto Universitario de la Frontera del Táchira, el IUFRON, a la Universidad Metropolitana. Gracias también a las cámaras sectoriales que nos han acompañado en el conversatorio del 2021 y en los conversatorios pasados del 2020, a la Cámara de Industriales del Estado de Aragua, a la Cámara del Calzado Cabecal, a la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, CABEDIT, a la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, la AIM, la Cámara Venezolana del Envase, CABENVASE, la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, CIVEA, la Cámara Venezolana de la Construcción, CVC, la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, CIFAR, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, CAVIDEA, la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, APIPLA, la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, CANINDRA, a nuestras cámaras binacionales aliadas, la Cámara Venezolana Canadiense, la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, CABEMBRA, la Cámara Venezolana Colombiana, CAPCOL, la Cámara Venezolana Británica de Comercio, BRICHAM, la Cámara Venezolana de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, CABENAL, la Cámara de Comercio Venezolano-Alemana, Americana, BENANCHAM, la Cámara Venezolano-Española de Industria y de Comercio, CABESPA, finalmente a la Cámara de Comercio Venezolano e Italiana, CABENIT. Gracias a todos por acompañarnos, gracias también a todos nuestros patrocinantes, Geolin, Estancione, Benembarques, Taurel, SAEC, Defisa, Chip Lili, nuestro chocolate Franceschi, DHL. Gracias a todos por acompañarnos y estar acá presentes. En la mañana del día de hoy vamos a tener a Jesús Chiariza, discúlpeme. Él es gerente de una de nuestras empresas patrocinantes de FISA. Lo tenemos por acá, señor Jesús, ¿me escucha? Hola, buenos días, señorita, vale. Sí, yo con voz clara y gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ya le di el confitrión, así que puede compartir pantalla cuando lo desee. Ok. Pues ya en privado le había manifestado nuestro agradecimiento a Ramón, presidente de ABEX, por siempre estar invitándonos a participar en todas las charlas, eventos, foros, y pues entusiasmado porque el tema de hoy está en bastante sintonía con lo que nosotros hacemos. Defisa es una empresa ya estamos cerquita del 50 aniversario, y es un almacén general de depósito. Los almacenes de depósito estamos facultados por ley a recibir mercancía bajo regímenes aduaneros especiales, INBON, derechos diferidos, ATP, ATPA, y entonces es un tema de vital importancia. Hablando un poquito de lo que nosotros somos y hacemos, pues como les dije, somos una empresa que estamos muy cerca de cumplir 5 años. Nuestra sede corporativa está ubicada en Caracas, en la Plaza Venezuela. Tenemos un almacén en Montesano, un AGD en Montesano, y tenemos sucursales estamos autorizados para actuar como agentes aduaneros en Maiquetía, la aduana aérea de Maiquetía, la aduana marítima de La Guaira,
Aduana Aérea de Valencia y Aduana Marítima de Puerto Cabello. Manejamos por mucho tiempo esta figura de regímenes aduaneros especiales, sobre todo hace en tiempos relativamente largos, pero que la memoria mía los recuerda. Este sistema lo utilizaban mucho las licorerías o los licoreros, que traían grandes cantidades de licor, y el tema de los regímenes aduaneros especiales, el licor siempre paga su alícuota de importación, más derechos internos, renta interna, banda, franja, o sea, es algo que cuesta dinero. Y una de las modalidades por las cuales se hace beneficioso el tema de los regímenes aduaneros especiales es que cuando traes grandes volúmenes puedes colocarlo en almacenes generales de depósito, colocarlos en derechos diferidos e ir nacionalizando parcialmente. No quiero ahondar mucho en esto porque la profesora Vitalia es la encargada de llevar adelante el tema. Lo que quería manifestarles es que pues estamos para apoyarlos, asistirlos como agentes aduanales, agentes aduaneros y almacén general de depósito. Yo estoy al frente de la gerencia de venta y desarrollos de nuevos productos, y mis números de contacto y de la sede corporativa los van a tener en una presentación que nosotros hemos hecho de la empresa y la cual se la haremos llegar a todos los participantes por correo electrónico. Para darle un poco de dinámica al foro de hoy, a la videoconferencia de hoy, doy por concluida mi intervención y muchas gracias nuevamente a la Asociación Venezolana de Exportadores por tomarnos en cuenta para esta presentación. Gracias. Muchísimas gracias, señor Jesús. Es un placer tenerlo por acá. A todos los inscritos vamos a enviar toda la información necesaria para que se pongan en contacto con las personas de edificio, ¿ok? Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a Janine Osorio. Ella es la representante del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI. ¿Estás por acá, Janine? Hola, buenos días, gracias por acá. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, mi nombre es Janine Osorio. Soy la gerente de Asuntos Económicos del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI, una agencia que tiene 30 años de trayectoria en el país y cuyo objetivo ha sido la promoción de un entorno de negocios favorable. A destacar que nuestra organización tiene entre sus valores que somos incondicionalmente constructivos, trabajamos en equipo por Venezuela, forjamos el futuro en el presente y creemos en la sinergia entre el sector público y el sector privado. En la actualidad que estamos trabajando en la promoción de un conjunto de leyes y un entorno de negocios favorables para las inversiones. Ahora bien, entre nuestros aliados institucionales tenemos que somos miembros de WIPA, que es la Organización Mundial de las Agencias de Promoción de Inversiones, somos miembros de la REC Ibero, también somos aliados de distintos organismos multilaterales como son la UNTAC, tenemos también a CAF, que es la Corporación Andina de Fomentos, el Banco Interamericano de Desarrollo. Somos la contraparte autorizada en Venezuela de la administración de 2 encuestas de competitividad que son muy importantes, que son las que llevan el Instituto de Desarrollo Gerencial de Suiza y el Foro Económico Mundial, conocido por sus siglas en inglés como WEF.
Estas encuestas de competitividad son de gran relevancia para el país, dado que dan una referencia de la capacidad de los países para generar bienestar en sus ciudadanos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de CONAPRI en la actualidad en nuestro país? Sabemos que en nuestro entorno, sabemos que las condiciones económicas no son las más favorables. Venezuela es el país con el peor desempeño económico mundial y tenemos 4 años en un contexto de hiperinflación. Sin embargo, podríamos pensar, bueno, en los indicadores de competitividad nos encontramos en las últimas posiciones y en el desempeño económico no tenemos capacidad para decir que tenemos la mayor ventaja para competir y atraer a los inversionistas, ¿no? No somos, digamos, que un país tan atractivo para la promoción de las inversiones. Sin embargo, nuestro trabajo está en ir trabajando en el futuro, haciendo futuro en el presente, ¿no? En trabajar de forma incondicional por nuestro país, en ir sembrando esa semilla para obtener futuros resultados. Y en este sentido estamos trabajando en la promoción de un marco regulatorio que sea favorable al inversionista. Y esto implica identificación de trabas, en un enlace entre el sector público y el sector privado para llevarle de las propuestas de parte del sector privado al sector público en cuanto a las distintas trabas, a los distintos trámites administrativos que debían simplificarse un poco más para hacer más fácil el proceso de producción del inversionista y también del exportador, ¿no? En este contexto, la invitación de CONAPRI es en seguir trabajando por nuestro país, pero este trabajo debe ser en conjunto, debe ser un trabajo en donde esté la participación activa del sector privado. Esta iniciativa de las distintas cámaras es muy importante y en lo que es la sinergia entre el sector público y el sector privado, clave para atraer las inversiones al país, de esta forma generar un bienestar económico, un crecimiento económico y generar bienestar en los ciudadanos, que es lo más importante. Gracias a ABEX por la invitación, como siempre. Estamos a la orden en CONAPRI. Muchísimas gracias, Nancy. También el contacto de Janine lo vamos a enviar por correo al momento de que reciban toda la información, ¿ok? Muchísimas gracias por siempre acompañarnos, siempre estar al pendiente y siempre apoyarnos a nosotros. Un gran abrazo, Janine. Que tengas un buen día. Bueno, señor Goyo, yo no sé si usted tenga algunas palabras para iniciar la conferencia. Por acá nuestro presidente, el señor Ramón Goyo. Bueno, primero darle las gracias a la profesora Vitalia, profesora de nuestro diplomado, una profesora bien conocida, muy conocedora del tema de exportaciones, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, todo lo que es permisos, etcétera, con un manejo extraordinario de ese tema. Gracias a Janine de CONAPRI, la labor que están haciendo es realmente sumamente importante, y a Jesús Charice de FISA, ¿no? El tema que vamos a tocar hoy es un tema de primer orden para los exportadores, que son los regímenes especiales para el sector exportador. Se parte en comercio internacional, en exportaciones, que lo que son los impuestos indirectos prácticamente son trabas que se originan en el comercio exterior, y por eso todos los mecanismos del mundo buscan que los impuestos indirectos, como es el IVA, y el impuesto de aduana, son impuestos que los paga el consumidor, y el consumidor de las exportaciones están en los países a los cuales nosotros exportamos. Ese impuesto se considera que es una traba porque es un impuesto que incrementa el costo, en el sentido de que son impuestos que al fin y al cabo no los va a pagar el consumidor del país exportador. Entonces, consecuencia de eso, existen mecanismos en los cuales si el impuesto llega a pagarse, si el exportador llega a pagar esos impuestos, el Estado está en la obligación de devolverlos después de hacer neteo con los créditos y débitos, y también existe mecanismo para que él quede suspendido.
y no se produzca, pues no nazca el hecho imponible, ¿no? Bueno, casualmente sobre eso tienen que ver estos regímenes especiales. Y mira, y es un tema que de primer orden actualmente, cuando se está promocionando las zonas económicas en Venezuela, con el anteproyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Si nosotros tuviésemos los regímenes especiales funcionando bien en Venezuela, Venezuela sería mucho más competitivo y podría integrarse mejor en las zonas económicas especiales. Porque las zonas económicas especiales, que es una zona en las cuales va a funcionar con una normativa muy diferente al resto del país. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Una de las grandes diferencias va a ser que los impuestos indirectos, los cuales Vitalia habla hoy, funcionen bien. Si el país estuviese funcionando bien con los regímenes especiales, que hoy oíste hablar de ello, Vitalia, estoy seguro que tuviésemos mejores condiciones para que las zonas económicas especiales se encadenaran con los procesos productivos de bienes y servicios internos. Entonces, la labor de nosotros se hace sumamente importante, porque si llegan a constituirse zonas económicas especiales como están, el éxito fundamental va a depender en gran parte del encadenamiento que tengan esas zonas económicas con el resto del país. Y es fundamental lo que estos tratos que se habla de tratos especiales, pero es un gran acuerdo que dan a nivel mundial, el comercio mundial, de manera tal de que estos impuestos no se paguen o se devuelvan en caso tal de que se produzca. Diferente al impuesto directo, que es el impuesto sobre la renta, que si tiene que pagarlo, lo paga la empresa y se genera sobre la renta que genere cada empresa. Hablando de las zonas económicas especiales, para no darlo hasta ahí, por supuesto, se va a exigir también las zonas económicas especiales en cuanto al trato de la calidad de los servicios, la calidad de la infraestructura, que tiene que abordarse a los estándares internacionales para poder competir con las zonas económicas especiales. Pero también el resto del país le hace falta que esa estructura de servicios funcione tan igual que cómo funcionaría una zona económica especial. Al fin y al cabo, lo que necesitamos realmente es un país funcionando mucho mejor que como lo tenemos actualmente. Por eso los exportadores realmente son unos héroes. El gran esfuerzo que se hace para colocar los productos afuera. Por ahí vi a Fernando Villamizares, de la Cámara que agrupa los principales exportadores de camarones del país, que actualmente es el principal producto de exportación del sector privado. Bueno, el esfuerzo que hacen ellos es enorme. Igualmente está Khalid Nasser de Avipra, Manufacturas Plásticas, a pesar de todas las dificultades y que están haciendo ejemplo de lo que es la economía circular, estamos exportando productos manufacturados. Bueno, quería comentar esta cosa como una entradita pues al conversatorio que tenemos hoy, que creo que va a ser muy rico en conocimiento. Así que con ustedes les dejo a la profesora Vitalia. Muchas gracias, Vitalia, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que están presentes, a nuestros patrocinantes, a nuestras cámaras aliadas, que sin ustedes realmente no pudiéramos hacer estos actos. Y muchas gracias por la compañía de todos los martes, cada 14 días. Buenos días. Muchísimas gracias, señor Goyo. Bueno, mi profe, ya queda la conferencia de sus manos. La profesora Vitalia Rodríguez es licenciada en Ciencias Fiscales, nació en Rentas, ha hecho su especialización en Comercio Marítimo Internacional, es locutora también, pero locutora profesional con certificado de locución, es directora de Aduanas y Comercio Internacional de TAT Consultores. Bueno, tiene más de 30 años de experiencia en todo el comercio internacional. Profe, bienvenida, el espacio es completamente suyo. Bueno, gracias a ustedes, a la Asociación Venezolana de Exportadores, una vez más por darme la oportunidad de ser la voz, en este caso, de los regímenes aduaneros especiales, como parte de los instrumentos para promocionar las exportaciones. La mayoría de las personas de los que me antecedieron conversaron un poco acerca de esta importancia y la divulgación
que debe tener el Estado venezolano para todas aquellas personas que quieren participar y ser competitivos en el mercado internacional. Bienvenidos a todos. Esperemos que sea de su agrado estos tips interesantes que consideramos que ustedes deben manejar para disminuir los costos de producción y ser más competitivos en el mercado internacional. Básicamente, la estructura va a estar basada en todo lo que corresponde a los fundamentos teóricos, de donde nacen un poco los regímenes aduaneros especiales, la definición, el objetivo, la clasificación, y allí les voy a conversar también sobre la clasificación de los regímenes aduaneros en forma general, para que ustedes tengan ese conocimiento. No se pretende el día de hoy que sean expertos en los regímenes aduaneros especiales, pero sí dejarles este pequeño instrumento de trabajo para que ustedes puedan utilizarlos en su promoción de las exportaciones. En este sentido, me gustaría que habláramos un poco de los fundamentos. Los regímenes aduaneros especiales nacen de todo lo que es el Convenio Internacional sobre Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, mejor conocido como el Convenio de Kioto, el cual fue originalmente firmado en Kioto el 18 de mayo de 1973 y entra en vigor el 25 de septiembre del año 1974. Sin embargo, durante muchos años se estuvo hablando, conversando, revisando este convenio, y es en forma definitiva cuando entra en vigencia a partir del 26 de junio de 1999. Es decir, que hace 3 días prácticamente recibe casi 23 años de edad. Kioto se diseña para ayudar a todas las partes contratantes a lograr, en todo caso, una administración aduanera que sea moderna, mejorar la facilitación y el control y proporcionar un planteamiento simple, armonizado y flexible para todos los países contratantes del convenio. Ese convenio se divide en 3 partes: el cuerpo principal, el anexo general y todos los anexos específicos, y cada uno de ellos se convierten en capítulos en los cuales se van básicamente refiriendo en forma detallada todas las actividades relacionadas con las aduanas. Yo quiero, desde ABEX y la participación del día de hoy, enviar un especial saludo a todas esas personas especialistas en el área de los regímenes aduaneros especiales, como el doctor Jaile Rivas, el doctor Alberto Mora, el doctor Manuel Rodríguez, el doctor Jesús Armao, el doctor Julio Carrasana, y todas esas personas que de una u otra manera han realizado el empuje de los regímenes aduaneros especiales, aparte de la Asociación Venezolana de Exportadores. Es importante manejar el tema de los regímenes aduaneros y saber que el ente que lo coordina a nivel internacional y que debe tener la disposición para mantener al día este convenio es la Organización Mundial de Aduana. En otro sentido, la finalidad del convenio es armonizar la regulación de los regímenes aduaneros de todos esos países que participan en el comercio internacional, porque así como en ese año 1999 se da la oportunidad de trabajar este convenio, lamentablemente solo 54 países en ese momento vieron la importancia del convenio. Sin embargo, desde el año 2018, debido a todos los cambios producidos en las prácticas comerciales internacionales, en las comunicaciones, en todo lo que tiene que ver en los transportes, en las técnicas administrativas, en la gestión y significación de la armonización, se tuvo la necesidad de revisar el convenio en septiembre del año 2018, contando para este momento con la adhesión de 116 estados. Eso significa que casi el 80% o casi el 85% de los países que están reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas pertenecen en este momento al convenio de Kioto. Y eso nos alegra porque nos va a permitir establecer una armonización en los regímenes aduaneros.
En lo que respecta a Latinoamérica, a pesar de todos los esfuerzos realizados por los procesos de integración, en Latinoamérica solamente tenemos a Cuba, República Dominicana y Argentina que forman parte de este convenio. Sin embargo, muchos de los países que nosotros estamos en Latinoamérica adaptaron sus normas a todo lo que es el proceso de regímenes aduaneros especiales, como el tema que nos ocupa el día de hoy. Si vamos a todo lo que es la definición de los regímenes aduaneros especiales, yo podría decirles que constituyen un mecanismo de mejoramiento de la competitividad de las exportaciones por la vía de la disminución de los costos de importación de materias primas, insumos, partes, piezas y otros componentes que se deben incorporar en la elaboración de productos terminados y que tienen como destino final la exportación. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene para nosotros como potenciales exportadores, un país que necesita empujar, tener un auge de las exportaciones de productos no tradicionales, el uso adecuado y de buenas prácticas de los regímenes aduaneros especiales. Por eso es que desde ABEX necesitamos empujar el uso de los regímenes aduaneros especiales en el buen sentido, no solamente desde el punto de vista de los empresarios, sino el sector público que tiene la competencia para otorgar la permisería adecuada y obtener, en este caso, el mejor uso. Es importante que nosotros manejemos estos conceptos especiales. ¿Cuál es el objetivo principal de los regímenes aduaneros especiales? De su buena observancia y uso, pueden servir como instrumentos para lograr el desarrollo económico de todas las naciones, ya que va a permitir atraer inversión nacional y extranjera con el fin de que se incorporen en el parque industrial de un determinado país y por ende que podamos coadyuvar con el Estado al auge de las exportaciones. En este sentido, nosotros como empresarios, como potenciales exportadores, debemos empujar el tema de las exportaciones desde el uso de los regímenes aduaneros especiales. Ahora bien, como sabemos que existen personas que están escuchándonos desde varios países, es importante que sepan hasta los momentos que los regímenes aduaneros especiales son lineamientos internacionales recogidos por la Organización Mundial de Aduanas en el Convenio de Kioto desde el año 1999 y que ustedes deben revisar en cada uno de los países donde se encuentran las normativas específicas para nosotros poder verificar y chequear el uso en cada uno de los países. Hay una clasificación del régimen aduanero. En este caso quise traerles las dos clasificaciones para que ustedes puedan, en este caso, revisar qué les interesa, qué les comenta o qué les hace más rentable dentro de las organizaciones. Por no conocerse de manera específica el régimen aduanero general y especial, nosotros, los empresarios venezolanos y probablemente en el resto del mundo, hemos obtenido pérdidas a nivel internacional porque deseamos tener estructuras de costos que no están con base a un régimen aduanero especial estudiado, planificado e inclusive revisado antes de hacer negociaciones internacionales. De allí que el régimen aduanero general lo clasificamos como un régimen aduanero principal, que son las que nosotros conocemos normalmente como introducción de mercancías o importaciones, extracción de mercancías o exportaciones, el tránsito aduanero, que nosotros lo clasificamos en nacional e internacional. Hay un régimen aduanero accesorio. Es importante que los potenciales exportadores revisen que si en algún momento tienen alguna devolución de cargas por la no recepción de la mercancía en el mercado de destino, se puede tener la oportunidad de reimportar esa mercancía sin pagar tributos a nivel de la aduana, solamente la tasa por servicio de aplicación del régimen jurídico, pero que
no les va a ocasionar muchísimas pérdidas si está dentro del contexto de la internacionalización de sus productos. Así nacen los regímenes aduaneros accesorios, como son la reexportación, que nace de la importación o introducción de mercancía, y tenemos la reimportación, que nace de la extracción de mercancías o exportación. Importantísimo, repito, que nosotros podamos revisar con nuestros equipos de trabajo lo que corresponde a las modalidades de los regímenes aduaneros accesorios, reexportación y reimportación, porque de alguna manera nos pueden ayudar en la parte competitiva de las exportaciones y evitar un poco las pérdidas que nos puedan ocasionar problemas en el envío o en la devolución de las cargas de exportación y de importación. Los servicios aduaneros, que muchas personas lo manejan como régimen aduanero, pero básicamente son servicios aduaneros porque no lo realiza el CNA, sino un ente autorizado por el CNA bajo su supervisión, y que lo que desea en este caso es trabajar para que no exista contrabando. En este sentido tenemos el transbordo, el cabotaje, los bultos postales y la mensajería internacional, que nosotros en algún momento como potenciales exportadores podemos utilizar algunos de estos servicios, sobre todo el de mensajería internacional para envíos pequeños, por supuesto, siempre cumpliendo con las normativas establecidas en el año 1997 en Venezuela, a través de este servicio. Y lo que corresponde al procedimiento a nivel de las aduanas para el desaduanamiento de las cargas, tanto de las importaciones como de las exportaciones, llamadas actividades aduaneras, como son las declaraciones de las aduanas, en el caso de las importaciones, la DAI y la DUA, en el caso de las exportaciones, la DUA, el proceso de reconocimiento de las cargas, que bien sabemos que a nivel de las exportaciones son, en este caso, a través del sistema aduanero automatizado, un color rojo, porque todas las mercancías deben ser reconocidas física y documentalmente. La autoliquidación de todo lo que es la parte de los tributos aduaneros y del IVA, el pago y todo lo que corresponde a el retiro de las mercancías. En lo que respecta a la clasificación del régimen aduanero especial, es muy importante que nosotros sepamos que esta clasificación de las mercancías están dadas por todo lo que corresponde al no pago de tributos aduaneros. Si nosotros vemos el régimen aduanero especial, está dirigido, como lo decía el doctor Goyo, básicamente a disminuir el pago de los tributos aduaneros para nosotros poder lograr costos de producción competitivos y ser exitosos en el mercado internacional. Esa clasificación la podemos ver, por ejemplo, en una parte liberatoria, libera de forma total o parcial el pago de los tributos aduaneros, las exenciones y las exoneraciones. En el caso del régimen aduanero especial, suspensivo, porque suspende, en este caso, lo que corresponde al pago de los tributos, entendiendo dentro de esta clasificación la admisión temporal simple, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, la exportación temporal simple, la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y la reposición con franquicia arancelaria. Hay un régimen aduanero especial que es devolutivo, porque devuelve de cierta forma parte de los tributos que pagamos por la importación de mercancías, que es el reintegro de los impuestos de importación a través de la figura del drawback, y los remisivos, que tienen que ver con el perdón del pago de los tributos, como por ejemplo la sustitución de mercancías, las provisiones de a bordo y el régimen de equipaje, que hoy en día, a partir de ciertos años hacia acá, está bastante utilizado en nuestro país.
También tenemos dentro de la clasificación del régimen aduanero especial lo que nosotros llamamos el régimen aduanero liberatorio desde el punto de vista territorial, que son aquellos llamados Puerto Libre, Zona Franca, los depósitos aduaneros inbound y las zonas libres. Y como decía el representante de FISA, en este caso todo lo que corresponde a almacenes y depósitos aduaneros, como los almacenes generales de depósito que tienen su propia normativa, el depósito temporal y todo el almacén que corresponde a el resguardo de las cargas. Si nosotros hablamos de los regímenes aduaneros especiales liberatorios, vamos a entender que son en principio las exenciones y las exoneraciones. Con respecto a las exenciones, la mayoría está dirigida a los efectos del presidente de la República y de los expresidentes, pero también dentro de la normativa hay la posibilidad de que, por ejemplo, de acuerdo a leyes especiales, nosotros como personas naturales o jurídicas podamos tener la potencialidad de importar mercancías que estén exentas del pago de los tributos aduaneros, pero solamente pueden entrar al territorio aduanero sí y solo si han o tienen, en este caso, la permisería adecuada, los certificados, los registros, sobre todo lo que tiene que ver con la parte sanitaria, agrícola, pecuaria, todo lo que son sustancias estupefacientes y psicotrópicas, productos esenciales, todo lo que es armas y explosivos cuando sea, en este caso, procedente. Allí ustedes deben cumplir con una serie de requisitos a través de la Intendencia Nacional de Aduanas, la cual nosotros le vamos a hacer llegar un poquito más específico en las láminas que le van a hacer llegar a las personas que están conectadas el día de hoy con nosotros. En las exoneraciones, tenemos que el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de aduana está dirigida a todo lo que son los sujetos de la administración pública nacional, estatal o municipal, así como también a funcionarios diplomáticos, consulares, misiones acreditadas al gobierno, funcionarios que vienen del Servicio Exterior de la República, instituciones que son religiosas destinadas en este caso al ejercicio del culto, efectos para la industria, la agricultura, la cría, todo lo que está previsto, y ustedes tienen que en este caso solicitar la exoneración ante el ente competente. Asimismo, ustedes tienen dentro de los decretos establecidos en este mes de junio del año 2021 una serie de apéndices dentro de ese decreto que pueden revisar en el universo arancelario de los códigos que tienen en este caso este beneficio. Además, las personas que trabajan, por ejemplo, con bienes activos fijos y dentro de todo lo que es el arancel de aduana están señalados en la columna de la tarifa con las siglas B alta y K, puede ser que ustedes soliciten un certificado de exoneración del no pago de tributo o bajar ese tributo de 14% a un 2% o a un 0%, y eso les va a permitir importar o en este caso, introducir algunos bienes de capital con ese beneficio ante la solicitud se hace ante el Ministerio de Poder Popular para las Industrias y la Producción Nacional. En el caso de los regímenes aduaneros especiales suspensivos, nosotros vemos que están establecidos y deben hacerse antes de la llegada o del ingreso de la mercancía a la zona primaria. Se debe solicitar una autorización especial ante el CENIA. En el caso de los regímenes aduaneros suspensivos, tenemos todo lo que es, por ejemplo, la admisión temporal simple, la exportación temporal simple, todo lo que es la admisión temporal para el perfeccionamiento activo y lo que corresponde a la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Y el único de los regímenes que en este momento no los está otorgando el Estado venezolano a través de la Gerencia de Regímenes Aduaneros Especiales es la reposición con franquicia arancelaria, pero todos los regímenes aduaneros suspensivos están siendo otorgados las permiserías adecuadas. En el caso de la admisión temporal, ¿en qué nos puede beneficiar a nosotros como potenciales exportadores? Ustedes deben revisar específicamente el artículo 32
de lo que corresponde a la admisión temporal simple, porque nos permite, en este caso, el ingreso de mercancías que pueden ser exhibidas, utilizadas en exposiciones, ferias, congresos, eventos, objetos de arte, fotografía, disposición. En este caso, vestuarios, vehículos, automóviles, motos, bicicletas, bienes de capital y equipos industriales. Por ejemplo, si una empresa en este momento no tiene la producción paralizada, pero le salió una oferta, en este caso una demanda de productos a nivel internacional y necesita aumentar su capacidad de producción, pero no tiene la máquina, puede traer una máquina alquilada, puede traer una máquina por 6 meses o por 1 año y puede solicitar una prórroga y obtener la producción hasta por 2 años. De repente, Dios mediante, en esos 2 años usted puede adquirir la maquinaria y si no la puede adquirir, la puede enviar desde el punto de vista de la vigencia de la admisión temporal. En este caso, ¿cuál es la ventaja de la admisión temporal? Se introduce el bien, se suspende el pago del impuesto de aduana y todos los recargos adicionales, siempre y cuando usted lo señale al ente competente la finalidad determinada. Este tipo de autorización lo realiza directamente la aduana de entrada de la mercancía, de acuerdo a una exposición motivada que usted realiza. Esas mercancías no pueden ser, en todo caso, modificadas en ningún momento. Lo que sí deben ustedes es identificar plenamente esa mercancía, la marca, el modelo, el serial y todas las señas que correspondan para que al momento que sea reexpedida del país podamos determinar a través del Estado que es la misma maquinaria o el mismo bien que usted introdujo al mercado nacional. En este caso, la garantía se realiza por el monto de las obligaciones que corresponde, es decir, el pago de los impuestos y todos los recargos. Usted debe pagar la tasa por aplicación del régimen jurídico al momento de la llegada de la mercancía. Recuerden que es el servicio que presta la administración aduanera y en este caso, este tipo de introducción de mercancías como admisión temporal no está sujeta al pago del impuesto al valor agregado por cuanto no corresponde a una importación definitiva. Es importante que ustedes revisen todo lo que es la normativa de la admisión temporal porque consideramos que es un instrumento súper interesante para nosotros poder coadyuvarnos en las competencias para exportar. Por favor, Iris, el siguiente, gracias. En el caso de la exportación temporal, normalmente nosotros podemos solicitar exportaciones temporales siempre que el producto que vayamos a exportar no esté sometido a una permisería en especial. Si está libre la exportación, nosotros podemos hacer ese tipo de solicitudes. ¿Cómo o por qué deberíamos hacer? Por ejemplo, si usted es un escultor, si usted es un pintor y todavía no es famoso, pero desea participar en algún tipo de galería, en alguna exhibición a nivel internacional, usted puede solicitar un permiso de exportación temporal. También se hace por la aduana de salida de la mercancía, haciendo su exposición de motivo, identificando el producto con su serial, modelo, etcétera, y simplemente la administración aduanera a través de la aduana le va a otorgar esa permisería para que usted envíe su producto de una manera temporal, garantizando en caso de que se lo soliciten por el valor de la mercancía cuando estén sometidas a restricciones. ¿Qué sucede? Si usted en ese momento en la galería alguien se enamora de su cuadro o de su escultura, de su pintura, usted puede convertir esa exportación temporal en una exportación definitiva solamente haciendo las tramitaciones correspondientes ante la ventanilla única del comercio exterior y ante el sistema de información cambiaria SICAM, Banco Central de Venezuela, y por supuesto notificando a la aduana por la cual usted dio la extracción de la mercancía, indicando que la mercancía se va a quedar de una manera definitiva en el país de destino y usted sabe que debe hacer la venta del 20% conforme al convenio cambiario número 1. Pero si por casualidad ninguna persona en ese momento logró obtener o
quiere el producto, simplemente usted vuelve a traer su mercancía y no tiene que pagar ningún tipo de impuesto al momento de ingresarla al mercado nacional. En este caso, usted debería revisar esas posibilidades para no perder la oportunidad de colocación de productos en el mercado. Decimos una pintura, una escultura, porque puede ser, pero siempre es importante que si tienen alguna posibilidad de exportación temporal para inclusive ir a otros mercados, sobre todo maquinaria, partes y todo esto que necesitan, lo pueden hacer. Con respecto a la exportación temporal o todo lo que corresponde al perfeccionamiento, debemos revisar toda la normativa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder ingresar al mercado nacional insumos, materias primas, partes y piezas, componentes que son necesarios para el proceso productivo, en este caso, y que nosotros vayamos a utilizar para elaborar un producto que esté destinado a la exportación. ¿Cuáles son los tips importantes que ustedes deberían manejar en todo lo que es la admisión temporal para perfeccionamiento activo, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y la franquicia arancelaria? Bueno, básicamente este tipo de régimen solo se otorga a personas jurídicas domiciliadas en el país, no se otorga para, por ejemplo, algunas materias primas o insumos que desaparecen en el proceso productivo, tales como los lubricantes y los combustibles. Usted debe presentar una relación que señale el insumo producto y debe establecer un proceso literal y gráfico para que el analista que reciba la solicitud allá en la Intendencia Nacional de Aduana, en la Gerencia de Regímenes Aduaneros Especiales, esté un poquito más claro de todo el proceso productivo. Aquí nosotros debemos conocer y saber que básicamente debemos tener un poquito de empatía, tanto el sector público hacia el empresariado y el empresariado hasta el sector público, para poder entender y comprender el proceso productivo y saber que cuando exportamos no es Italia, no es Aves, sino es Venezuela. El éxito o el fracaso es del venezolano. Cuando hablamos de la admisión temporal para perfeccionamiento activo, el ATPA, nosotros podemos introducir, como ya se lo señalé, insumos, materia prima, partes o piezas, componentes, pueden ser nacionalizados previa autorización, pero ustedes deben reexpedir en un año o al año siguiente, a partir de la última fecha del último embarque, la correspondiente exportación. Usted debe llevar, en este caso, un control de todo lo que son los desperdicios, los empaques, los envases, los embalajes, porque recuerde que en este tipo de regímenes el Estado está haciendo un sacrificio fiscal. Sin embargo, el llamado también es a que los servidores públicos no veamos a los regímenes aduaneros especiales como una importación o una exportación de este punto de vista para todo lo que es sacrificio, sino que lo veamos como un coadyuvante del Estado venezolano para que nosotros podamos producir y obtener productos con bajo costo y ser competitivos a nivel internacional. Es importante que este tipo de mercancías, cuando se hacen de introducción al mercado nacional, lo realicen bajo un mismo embarque y que sean declaradas por un solo documento para el mejor control, no solamente de ustedes, sino del Estado venezolano, porque en el caso del régimen aduanero especial de ATPA, ustedes van a tener unas obligaciones de control, como por ejemplo presentar unos reportes semestrales cada 15 días donde se indique qué están haciendo ustedes con esa mercancía, si la están utilizando para lo que ustedes verdaderamente lo solicitaron. ¿Cómo podemos hacer en el caso del régimen aduanero especial de ATPA como un instrumento de política comercial que me ayuda
a promocionar las exportaciones. Nosotros debemos sentarnos con nuestros equipos de trabajo y hacer una revisión de todos los insumos, materias primas, partes y piezas, componentes que utilizamos en la elaboración de nuestros productos que tenemos para exportar y conocer, verificar con la normativa si alguno de nuestros productos puede entrar dentro del sistema de ATPA. Si no está dentro del decreto de exoneración, mis compañeros dieron esa charla la semana antes pasada, entonces ustedes simplemente deben revisar el arancel de aduana. En el caso del código arancelario, ver si no es un bien de capital donde podamos solicitarlo o un bien que puede ser también informático y de telecomunicaciones, porque también tiene una ventaja de todo lo que es el no pago de tributos de 14 a un 2% o a un 0%. Y en el caso de que sean insumos, materias primas, partes y piezas que están básicamente incorporadas o que van a ser incorporadas a los procesos productivos y pueden trabajarse con el ATPA, hay una planilla diseñada para eso. Nosotros se las vamos a hacer llegar con la información que estamos conversando el día de hoy para que ustedes la revisen y la chequeen con cada uno de sus miembros de equipo. También aquí es importante que se hacen garantías, por supuesto, por el impuesto y el IVA que usted está dejando de pagar para este tipo de actividad. Y si usted en ese tiempo de un año no puede, en este caso, exportar esas mercancías, no se preocupe porque usted puede incorporar esas mercancías al mercado nacional solamente ejecutándose el estado que le ejecute la garantía que corresponde o pagando los tributos que usted dejó de pagar en su momento, más los intereses moratorios establecidos en el Código Orgánico Tributario. Por lo tanto, yo creo que los regímenes aduaneros especiales suspensivos como el ATPA es una gran oportunidad para que ustedes como potenciales exportadores puedan obtener una materia prima, insumo o producto importado que sea incorporado al proceso productivo con la menor cantidad de pagos de tributos posible. En todo lo que corresponde a la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, sabemos que son exportaciones temporales en los cuales nosotros, si por alguna casualidad no tenemos cómo culminar el proceso productivo dentro del territorio venezolano, porque nos hace falta, por ejemplo, una maquinaria para estampar, una maquinaria para dibujar, una maquinaria para coser, y no lo tenemos en este momento porque no hay el poder adquisitivo para adquirirlo, usted puede buscar a nivel internacional, sobre todo en algún país vecino donde haya una logística interesante o corta o que no sea tan onerosa, hacer una especie de contrato y establecer una logística donde usted puede mandar el producto semi elaborado para terminarlo y regresarlo al país para exportar, o simplemente desde ese país usted puede realizar su exportación definitiva. Si ustedes observan en la lámina, lo importante de trabajar la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo es que ustedes básicamente sepan identificar las mercancías que sean perfectamente identificables, que haya un contrato. Muchas veces nosotros nos olvidamos de establecer un contrato internacional porque no nos parece interesante y nos quedamos solo con la orden de compra. No podemos solo establecer órdenes de compra, sino que en algún momento, si deseamos crecer con el uso de los regímenes aduaneros especiales para las exportaciones, uno de los requisitos sine qua non que le van a pedir para poder optar a esto son los contratos de compraventa internacional, donde se evidencie que el comprador y el vendedor internacional están de acuerdo en hacer algunas actividades mutuas. La reintroducción de las mercancías que ustedes van a hacer como exportaciones temporales se deben hacer a partir de un año contado desde el último embarque de salida, es decir, que usted puede realizar embarques parciales y solamente lo que va a pagar, en este caso,
algún tipo de tributo, es aquella parte que ha sido incorporada en caso de que ustedes lo realicen. Ahora bien, si las mercancías retornan y no se hacen ningún perfeccionamiento, porque a lo mejor no se pudo cumplir con ese contrato a nivel internacional, no pasa nada, solamente pagan la tasa por aplicación del servicio en el régimen jurídico de las mercancías y usted realiza la reintroducción de las mercancías. Y si las mercancías no retornan dentro del plazo establecido, simplemente se van a considerar que son exportadas de una manera definitiva y no va a tener usted ninguna restricción para su salida. Por lo tanto, en este momento importante que ustedes ya saben, existe la admisión temporal simple, la exportación temporal simple, la admisión temporal, en este caso como perfeccionamiento activo, y la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. En el caso de la reposición con franquicia arancelaria, a pesar de que está establecida en el reglamento de los regímenes aduaneros especiales, en el caso venezolano, no se ha otorgado ninguna permisería al respecto, de acuerdo a la consulta realizada ante el CENIA, para poder otorgarles a ustedes fuentes confiables de lo que estamos trabajando. Sin embargo, les explico un poco que la reposición con franquicia arancelaria es un régimen aduanero especial súper interesante porque libera el pago de los impuestos de importación para aquellas mercancías a las cuales ustedes previamente, en cantidad, en descripción, en calidad y en características técnicas, han importado y han pagado todos los tributos de importación y que por supuesto fueron utilizados para la elaboración de mercancías que fueron exportadas. Sin embargo, por ejemplo, si usted tiene una orden de compra internacional urgente y no cuenta con la materia prima o con todo lo que es los insumos que han sido importados, en teoría, en este caso, la reposición con franquicia arancelaria es que usted puede solicitar ante la gerencia de regímenes aduaneros especiales del CENIA la importación bajo reposición con franquicia arancelaria de una única vez por toda esa misma mercancía sin el pago del impuesto. Yo considero que es una ayuda bastante interesante para los potenciales exportadores, pero en realidad no me explicaron por qué no se da este régimen aduanero especial en Venezuela. Sin embargo, bueno, habrán personas que nos están escuchando en la mañana de hoy donde pueden, en todo caso, revisar en los respectivos países donde se encuentran si este tipo de régimen funciona en ese país y básicamente cómo funciona. Existen los regímenes aduaneros especiales devolutivos. Yo les voy a hablar un poco de los más importantes. Hay algunos que, a pesar de que son regímenes aduaneros especiales, no todos están dirigidos a las exportaciones. Sin embargo, les voy a colocar las láminas para que lo tengan y puedan hacer una especie de mesa técnica con sus equipos de trabajo. Recuerden que cuando hacemos o utilizamos instrumentos básicos para obtener beneficios fiscales, hay un requisito importante que les va a solicitar el CENIA, que es el Registro Nacional de Exportadores, y que ustedes no pueden tener más de un beneficio fiscal, sino que puede ser uno solo. Por eso es que las mesas técnicas o las mesas de trabajo que tengan en las cámaras, en los gremios o en sus empresas son los que van a determinar cuál es el mejor régimen aduanero especial que a usted dentro de su organización le sirve para obtener costos, en este caso competitivos, y tener precios a nivel internacional interesantes. Cuando nosotros estamos hablando del drawback, es un régimen aduanero devolutivo, porque básicamente, de acuerdo al sector al cual usted pertenece, usted va a poder solicitar, una vez que realiza la exportación, la devolución a través de un procedimiento específico en la gerencia de regímenes aduaneros especiales, que le devuelvan parte de esos impuestos que usted pagó en la importación de mercancías. ¿Cómo funciona un poco el régimen del drawback? Usted realiza su importación de cualquier tipo de material o de cualquier tipo de insumo, materia prima, etcétera, lo utiliza en la elaboración de su producto y lo exporta. Una vez que usted exporta, usted tiene 30 días para dirigirse
a la división o a la gerencia de regímenes aduaneros especiales y solicitar el drawback. Si el drawback es aprobado, ellos van a revisar a qué sector pertenece usted y van a revisar todo lo que corresponde al Código Internacional Uniforme, porque de acuerdo a ese sector es que va a recibir el porcentaje. Por ejemplo, si su valor FOB de la exportación son $20,000, a usted le van a reintegrar con unos certificados de reintegro tributario. Recuerden que el Estado no les va a dar dinero, moneda, ni en bolívares ni en moneda extranjera, sino les va a otorgar ese beneficio en unos certificados de reintegro tributario que usted va a poder utilizar por 2 años para el pago de tributos nacionales. Y si usted no los va a utilizar, usted los puede, en este caso, vender al portador o a la parte nominal, bien sea por encima o por debajo, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Tributario. En ese sentido, usted va a recibir o puede recibir hasta el 5% del valor FOB de las exportaciones. No puede pasar de los 30 días. Luego tenemos lo que son los almacenes y depósitos aduaneros. Les hablo que los depósitos temporales son aquellos en los cuales se cumple, la mercancía debe estar depositada para o mientras se cumple el proceso de desaduanamiento, bien sea de importación y de exportación. Tenemos también los depósitos aduaneros inbound, que en Venezuela lamentablemente no se utilizan con todo lo que corresponde, porque no se hace reetiquetado, no se hace envasado, no se hace en este caso la colocación de otro tipo de productos. Se supone que los almacenes aduaneros inbound es un régimen aduanero especial que sería interesante para nosotros como exportadores, porque nos va a permitir que la mercancía sea introducida al territorio aduanero, específicamente en la zona primaria de la aduana, y que no tenga la posibilidad de encarecer el producto con la logística nacional, le hace flete seguro, sino que nosotros podríamos, si funciona como debería funcionar, etiquetar, reenvasar y hacer una serie de actividades relacionadas con todo lo que corresponde al inbound. Sin embargo, bueno, el llamado es que como decía la persona que habló antes de mí, el llamado es que en este caso los entes competentes puedan reunirse y revisar, actualizar y dar funcionamiento a los regímenes aduaneros especiales para que los potenciales exportadores puedan utilizarlo en sus buenas prácticas y lograr no solamente un costo de producción bajo, sino básicamente obtener precios competitivos a nivel internacional. Tenemos también lo que es el Almacén General de Depósito, que tiene su propia normativa, donde hay un solo renglón que corresponde al pago de las mercancías o a todo lo que es el resguardo de las mercancías correspondientes a lo que va a ser de exportación y de importación, que es el que corresponde. Ustedes pueden adquirir mercancías y de repente no tienen un depósito, un almacén, porque sus instalaciones son pequeñas. Usted puede, en todo caso, utilizar el servicio de esas empresas como uno de los patrocinantes que está ahorita en nuestra charla, para utilizar esos espacios y mantener allí la mercancía. Eso se puede hacer a través de todo lo que es los almacenes generales de depósito. Y hay unos regímenes aduaneros que son especiales, que también sería interesante que usted como potencial exportador los revise, que tienen que ver con los regímenes aduaneros especiales remisivos, es decir, condonan, en este caso, perdonan el pago de los tributos. Y hay uno muy interesante, que es el de la sustitución de mercancía, porque es un régimen que permite introducir al territorio aduanero nacional, liberando del pago de los impuestos aquellas mercancías que van a ser reemplazadas o que reemplazan a algunas que han sido previamente nacionalizadas y que por algún defecto o alguna especificación que no vino convenida de acuerdo al contrato tengan que retornar al extranjero.
Fíjense, ¿qué es lo interesante de este régimen aduanero especial de sustitución de mercancía? Que esto se puede hacer hasta un año después que usted realiza la importación. Pónganse ustedes que para ustedes poder crecer adquirieron una mercancía a nivel internacional y que esa mercancía, una maquinaria, por ejemplo, usted la puso a funcionar y al principio funcionó muy bien, pero antes de que cumpla el año, pónganse ustedes 6 meses, 9 meses, 10 meses, la maquinaria prácticamente se paralizó. La maquinaria no funcionó, la maquinaria no cumplió las especificaciones y no tiene algún tipo de garantía interna o donde ustedes puedan repararla internamente. Bueno, usted puede, a través de del régimen aduanero especial de sustitución de mercancía, enviar una comunicación con una exposición de motivos a la aduana de salida de esa mercancía, donde usted expone todo lo que está pasando. Ellos le van a pedir un informe o documento técnico donde se compruebe el daño, el defecto o la diferencia en las especificaciones de respecto a la orden de compra. Usted debe también mantener las características técnicas de las mercancías que deben ser idénticas o similares, y usted también debe tener la evidencia de que existe una garantía de parte del proveedor extranjero, de que hay un compromiso. Por eso es que es importante, insisto, en el contrato de compraventa internacional, que muchos de nosotros cuando vamos a negociar de una manera formal no lo tenemos en la mano. Además de ello, la aduana de salida le va a pedir a usted todos los documentos de importación de esa maquinaria para poder darle, en este caso, el permiso para la sustitución de mercancía. Usted no va a pagar impuestos de esa mercancía a menos que cuando la otra mercancía que va a regresar, la otra maquinaria, por ejemplo, que va a ingresar al país, tenga un valor superior al que usted ingresó hace un año. Entonces usted va a pagar la diferencia entre lo que dejó, entre lo que pagó hace un año y lo que va a pagar ahorita. Pero sigue siendo, en este caso, un régimen aduanero especial interesante que ustedes pueden revisar para trabajar con costos de producción que pueden disminuir. Para aquellas empresas que manejan prestación de servicio internacional, los regímenes aduaneros especiales también tienen un régimen interesante que es remisivo, que es las provisiones de a bordo. Esas personas pueden ingresar víveres, provisiones, material de reparación, accesorios, liberados del pago de los impuestos de importación y que estén destinados al uso y al consumo de los pasajeros y de los tripulantes de los vehículos que realicen esas operaciones en el caso de servicio internacional. Bueno, los beneficiarios pueden ser las empresas de transporte internacional acuático o aéreo, aquellas empresas que prestan servicio a las que realizan operaciones de transporte internacional como de carga o de pasajeros acuáticos o aéreos. También pueden ser mercancías que están destinadas para el uso y consumo exclusivo de esas empresas. Pero lo importante, lo interesante de los regímenes aduaneros especiales es que usted va a tener la posibilidad de ingresar ese tipo de víveres y provisiones, incluyendo repuestos, para el uso o consumo propio o para el uso y consumo de los servicios de aquellas clientes, aquellas personas que usted tenga que presta servicio a nivel internacional. En el caso de las provisiones a bordo, usted debe tener unos depósitos especiales para guardar o resguardar esas cargas. Deben tener algunos controles, como por ejemplo libros de inventario para establecer la entrada y la salida de las mercancías. Deben establecer las nacionalizaciones, que las reexportaciones y todo lo que corresponde. También aquí hago un alto en el sentido de que los regímenes aduaneros especiales, como ustedes ya lo están viendo, son bastante amplios. Cada uno tiene sus propias permiserías, sus propias normativas, pero también tiene sus propias sanciones. Es importante que se cumplan con los
por ejemplo, los plazos para la introducción, la reintroducción, la reexpedición, la reimportación, y ustedes sobre todo revisen las modalidades y las mercancías por medio de las cuales usted puede trabajar un régimen aduanero especial. Tenemos también como parte de los regímenes aduaneros especiales el llamado régimen de equipaje. En el régimen de equipaje es importante porque normalmente cuando muchas personas han salido de Venezuela y muchas están regresando, se preguntan cómo podemos nosotros ingresar al país. Podemos traernos nuestros homenajes de casa, podemos traernos nuestros vehículos, y sí, pueden traérselos siempre y cuando cumplan con la normativa establecida en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de aduana, así como con su reglamento especial. Por ejemplo, en el caso del equipaje, usted debe conocer que en los artículos del decreto de la ley orgánica de aduana establece que el menaje o el equipaje es el conjunto de efectos de uso y consumo personal, así como los obsequios que usted traslade de pasajeros y tripulantes al arribar o al salir del país. También existe el régimen de equipaje acompañado, que es cuando usted trae consigo al momento del arribo al país o al momento que llega en el mismo vehículo lo que está transportando, o el régimen de equipaje no acompañado, que es aquel el que llega antes o posterior a la llegada del pasajero. En este caso, usted también puede traer o constituir en menaje de casa los muebles, los artefactos de uso y todo lo que tiene que ver con la parte de economía doméstica, pero siempre importante hacerse acompañar del respectivo auxiliar de la administración aduanera, en este caso el agente de aduana o el operador logístico, que lo ayude a coordinar algunos de los permisos o de las permiserías asociadas a la introducción del régimen de equipaje como parte de los regímenes aduaneros especiales. ¿Por qué? Porque si usted no solicita en los países de origen o de procedencia las respectivas permiserías, como por ejemplo el listado firmado por las embajadas o los agregados comerciales, usted va a tener que introducir esas mercancías, así sean de uso personal, como una importación ordinaria, y va a tener que pagar, en este caso, todos los tributos que corresponda. Ahora bien, eso no significa que usted pueda introducir al territorio aduanero todo sin el no pago de tributos. Usted tiene que revisar que en la normativa hay unos montos establecidos y que señalan que los gravámenes aduaneros por régimen de equipaje, usted puede traer, por ejemplo, hasta $1,000, el valor de $1,000 si son nuevos, etcétera, sin el pago de los tributos. Pero también si usted trae mercancías por encima de $1,000, no es que usted la va a perder, usted simplemente la va a declarar a nivel de la aduana que corresponda, la aduana aérea de Maiquetía, la parte de pasajeros, y usted va a pagar los tributos que corresponda desde $1,001 en adelante, y usted va a tener inclusive unas rebajas de entre 10 y 5%, dependiendo de lo que corresponde a ese régimen. Asimismo, si usted no solamente es una persona venezolana, sino que además usted trabaja o viene como turista o es un tripulante, usted también tiene un régimen de equipaje que puede cumplir, que puede revisar y que puede chequear dentro de lo que es el reglamento correspondiente a los regímenes aduaneros especiales. Bueno, fíjense, es importantísimo, entonces les voy a sintetizar los regímenes aduaneros especiales, compuestos por las exenciones y las exoneraciones cuando son liberatorios, cuando son suspensivos, admisión temporal simple, exportación temporal simple, admisión temporal para el perfeccionamiento activo, conocido como ATPA, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, conocido como ETPP, la reposición con franquicia arancelaria, el drawback. Pero también ustedes tienen una serie de regímenes aduaneros
que son remisivos porque le perdonan o le condonan el pago de los tributos aduaneros, como son el de sustitución de mercancías, que pueden hacerlo hasta por un año una vez ingrese esa carga a Venezuela, y en el cual se determine que por cuestiones técnicas no cumplió con las especificaciones. Importantísimo, porque hemos observado muchas empresas que lamentablemente por este desconocimiento tienen un depósito de mercancías allí que tienen una pérdida fuerte, y que bien por este tipo de régimen aduanero pudieron haber utilizado la reexportación o la reimportación para este tipo de eventos. Otra cosa importante, el régimen de equipaje, todo lo que corresponde a los depósitos, el de Inbon, que el Estado debería revisarlo y poner en funcionamiento, porque sería de gran utilidad para los exportadores, ya que sabemos que existen problemas logísticos internos, y para evitar que se paralicen los procesos productivos, se pueda, a través del régimen aduanero Inbon realizar reetiquetados, reenvasados y otras actividades dentro de las zonas primarias autorizadas y de los almacenes autorizados o que tengan esa autorización por parte del CENIAC. Un régimen aduanero especial que consideramos súper interesante e importante es el régimen aduanero liberatorio territorial, porque tiene que ver dónde se encuentran. Y allí nosotros tenemos lo que son los puertos libres, las zonas francas y las zonas libres. En el caso de los puertos libres, son liberatorios territoriales, tenemos porque es un área segregada el territorio aduanero nacional. Por ejemplo, el caso del estado Nueva Esparta, que está la isla de Margarita y Coche, cuyo intercambio comercial está favorecido porque es un régimen aduanero especial que estimula el desarrollo integral y favorece el proceso socioeconómico de la región espartana. En este tipo de territorio liberatorio, en el caso de Puerto Libre, estamos hablando de actividades más que todo comerciales, para que entre en turismo y para que haya intercambio de comercios y de servicios. Pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, a todo lo que es el Puerto Libre de Santa Elena de Guairén, es un área segregada donde está descrita como un régimen tributario preferencial, es decir, a pesar de que es un puerto libre, ya no solo es para todo lo que es la parte de servicios y de comercio, sino que además nosotros estaríamos hablando de que en Santa Elena de Guairén hay un régimen donde todas las mercancías van a ingresar sin el pago, en este caso de tributos, incluyendo el pago de impuestos de importación, estarán sujetas al pago de la tasa, estarán sujetos al pago de los impuestos internos, pero simplemente usted también tiene allí algunos efectos como de equipaje que pueden estar libres de gravámenes hasta $1,500. Por eso es importante que nosotros, como potenciales exportadores, revisemos estos puertos o estos regímenes aduaneros especiales que son territoriales liberatorios o liberatorios territoriales, porque debemos revisar y puntualizar cuáles serían las ventajas desde el punto de vista del no pago de los gravámenes, porque, ojo, no solamente es el no pago de impuestos de aduana, sino que en muchos de estos territorios no solamente pagas, también dejas de pagar el IVA y dejas de pagar inclusive el impuesto sobre la renta, porque son zonas que el Estado o la normativa quiere, en este caso, ayudar a surgir. Cuando hablamos de la zona franca, estamos hablando de un área de terreno que está delimitada físicamente dentro de la normativa, pero sobre todo la que tiene que ver con todo lo que es el proceso que se dedique a, ya no es comercial, sino es industrial.
en este caso, que se dediquen a la producción y comercialización de bienes que estén dedicados a la exportación, así como a la prestación de servicios vinculados con el comercio internacional. En el caso venezolano, bueno, tenemos, por ejemplo, la zona franca industrial comercial y de servicio de Paraguaná, tenemos la zona franca industrial comercial y de servicio que está en Maracaibo, la que está en Cumaná, y tenemos, en este caso, hay algunas zonas que son industriales, hay zonas que se dedican a la producción, ensamblaje o cualquier tipo de perfeccionamiento económico, sobre todo de bienes que sean destinados a la exportación. También hay zonas francas dedicadas a los servicios, cuando se dedican, por ejemplo, a los servicios que están vinculados al comercio internacional. Es decir, en este caso el legislador quiso colocar no solamente el beneficio para la persona que pueda importar, sino para las personas que se dediquen a la prestación de servicios en estas zonas especiales territoriales que nosotros podemos manejar como regímenes aduaneros especiales. Importante saber que existen unas normativas para cada una de estas aduanas, de estos regímenes aduaneros, perdón. Por ejemplo, existe la Ley de Zonas Francas de Venezuela del año 1991, que está vigente, y que existe un ente en Maracaibo, en Cumaná, en Paraguaná, que son los que regulan la introducción, en este caso, de los regímenes aduaneros. Y hay zonas francas como del punto comercial que se dedican únicamente a comercializar mercancías nacionales o extranjeras y que pueden en su momento ser destinadas también a la exportación sin que se realicen actividades que cambien las características del producto. También existen zonas francas o en este caso productos que son mixtos, porque se desarrollan de forma simultánea a todas estas actividades. Es decir, no solamente necesito ser industrial, sino que puedo ser industrial, puedo ser comercial y puedo ser un prestador de servicio. Y dentro de esto, la zona nos está dando la posibilidad, como bien lo señala el nombre, de el no pago de tributos por ser una zona de régimen especial, no solamente en no pago de impuestos. Y están las zonas libres como parte de los regímenes aduaneros especiales, que son, en este caso, la zona libre cultural, científica y tecnológica del estado Mérida. Está la zona libre para el fomento de la inversión turística en la península de Paraguaná, en el estado Falcón, y hay una normativa especial sobre la zona libre. Yo les voy a dejar también unas 2 láminas donde está un poco resumido en las normativas que ustedes deben revisar, porque como ustedes están viendo, en 2 horas o en 1 hora y media, no es sencillo aprenderse todo lo que corresponde al uso adecuado de los regímenes aduaneros especiales en Venezuela, ni en cualquier parte del mundo. Eso es algo que se debe estudiar, pero que no se puede dejar para después. Es algo que se puede ir preparando desde este momento, haciendo, en este caso, todo lo que es la interacción con los entes competentes, revisar si, lo que les puedo decir es que sí se están otorgando los regímenes aduaneros especiales, tanto los que son por la aduana de salida o de entrada, como los que son en la gerencia de regímenes aduaneros. Les dejé una lámina también donde ustedes pueden verificar el punto o dónde se encuentra el ente competente, la unidad competente y quiénes son las personas que están encargadas de esto. Para culminar, yo les diría algunas sugerencias a los actores principales del comercio, el sector público y privado, que debemos articular la incorporación de una manera efectiva de la aplicación de los regímenes aduaneros especiales dentro de las políticas de promoción de exportaciones a través de la planificación estratégica y asertiva para la generación de nuestras propias divisas a corto, mediano y largo plazo. Para la administración aduanera, que debe mejorar un poco el aprendizaje del uso de los regímenes aduaneros especiales, ya que no son considerados como importaciones y exportaciones de carácter definitivo, ni deben ser vistos como una concepción fiscalista y aduanera, sino como un mecanismo de política comercial que necesitamos para lograr que los productos nacionales sean dirigidos a la exportación
con precios competitivos. Y al empresario y sus equipos de trabajo que deben iniciar el proceso de revisión de los regímenes aduaneros especiales como instrumentos que pueden ser aplicados para abaratar esos costos de producción, en este caso en su proceso productivo, sobre todo aquellos que impacten directamente en el costo primo de las mercancías a exportar, en este caso ATPA y todo lo que corresponde a los regímenes aduaneros especiales liberatorios territoriales. Y por supuesto, a los gremios tienen la posibilidad de aplicar los regímenes aduaneros especiales en procesos productivos donde se utilicen las cadenas globales de valor. Yo pienso que los regímenes aduaneros especiales son un instrumento que ustedes, si lo saben manejar, pueden lograr interesantes cambios dentro de los procesos productivos, no solamente para nivel nacional o para el abastecimiento nacional, sino para, dentro de esa planificación estratégica, redirigir la producción nuestra para la internacionalización de nuestros productos y nuestros servicios. Hasta aquí es la información que les tengo. No sé si tienen alguna pregunta, duda, queja o reclamo, alguna inquietud que podamos utilizar. Mil gracias por su presentación, profesora Vitalia. Excelente, de verdad que sí. Estuvo muy completa. Por los momentos vamos a darle el derecho a la palabra a un momento al señor Pedro Mojica. Señor Mojica, ¿me escucha? Sí, cómo no, muchas gracias. Ok, señor Pedro, por favor, todo suyo. Muchísimas gracias. Caramba, profesora, mis felicitaciones. Yo creo que solamente una persona que tenga ese nivel de comprensión y ese nivel didáctico que usted tiene puede exponer en 1 hora y media lo que sin duda llevaría por lo menos un semestre en una especialidad en gestión aduanera y comercio exterior. Yo no creo que haya reclamos. Muchísimas gracias. Básicamente lo que la profesora Vitalia nos ha mostrado es el principio general en virtud del cual cualquier mercancía que no se quede definitivamente en el territorio nacional no debería estar afectada por impuestos nacionales. Básicamente, por eso es que ella dice que no se tiene que ver como un sacrificio fiscal, es más una política de armonización tributaria, más una política de estímulo a las exportaciones. Por tanto, el llamado que nos hace la profesora Vitalia es a entender que hay que ver que hay un menú de opciones, hay que llamar a gente como ella para que nos ayude a ver dentro de ese menú de opciones, porque cualquier cosa que signifique una contaminación con impuestos nacionales de mercancías que finalmente van a ser importadas deberían racionalmente contar dentro de la legislación con un régimen aduanero especial y particular. Y creo que básicamente esa es la preocupación del exportador. ¿Cómo yo quito a la operación? ¿Cómo le quito costos de impuestos innecesarios? ¿Cómo le quito costos operativos innecesarios, etcétera? Profesora, de verdad que muchísimas gracias, felicitaciones porque lo hizo usted estupendamente como nos tiene acostumbrados. Tenemos por aquí una pregunta para nuestra querida profesora. Nuestra querida doctora Yelixa Suárez pregunta, dice que existiendo, se me acaba de ir aquí la cosa en el chat, dice que existiendo como existen toda esta serie de regímenes, ¿cuál sería la justificación entonces para la creación de las zonas económicas especiales? Fue lo primero que nos preguntaba nuestra profesora Yelixa, a quien saludo desde aquí, igual que a todos nuestros queridos colegas que nos están acompañando. Sí, bueno, fíjate, precisamente como estamos viendo que existe una nueva normativa o están en discusión una nueva normativa, bueno, primeramente gracias, Pedro, se me olvidó darte las gracias, qué malagradecida, ¿vale? Bueno, tenía muchísimo tiempo sin verte, gracias porque es para mí un honor, no solamente desde el punto de vista que ABEX me invite nuevamente a su ciclo de charlas del 2021, sino compartir con unos colegas egresados de la escuela y de otras instituciones que me parecen maravillosos, sobre todo personas como tú que manejan el área en el día a día y que, bueno, que digas esas palabras de mí, para mí de verdad me siento honrada. Para la doctora Yelixa, yo considero que las zonas especiales
lo que van es a hacer como una especie de complementación de los regímenes aduaneros especiales, porque los regímenes aduaneros especiales los estamos viendo desde el punto de vista del comercio internacional, pero si nosotros vemos un poco más allá, la fundamentación de la creación por parte del Estado venezolano de lo que son las zonas especiales, básicamente está dirigido no solo a la parte internacional, sino también a la parte nacional. Yo creo que se puede lograr un match entre la producción nacional y todo lo que es verdaderamente el uso de los regímenes aduaneros especiales para lograr que efectivamente esas zonas especiales económicas logren sus objetivos. Pero algo que, por ejemplo, yo, mi opinión particular y muy humildemente lo señalo, es que aquí no solamente es el hecho de que exista la norma, si es buena o mala, sino que los actores, los que participamos en el día a día, tengamos una visión internacional. Mientras nosotros no tengamos una visión internacional, mientras nosotros no veamos la posibilidad de colocar y de posicionar y de consolidarnos poco a poco en el mercado internacional, simplemente las normativas que salgan no vamos a lograr los objetivos finales. Y por eso el llamado es también a la administración aduanera y al sector público en general, porque es triste cuando tú te diriges a muchos sectores públicos y no, ellos están por un lado, la normativa va por otra y todo lo que es la política económica va por otro. Entonces yo creo que aquí es importante que el sector público se empodere un poco más de lo que está pasando en la realidad venezolana, no solamente dentro de un escritorio, porque yo considero que tienen la facultad y la potestad para que entre todos podamos hacer el empuje. Y por eso la charla del día de hoy, considero que es importante que todos nosotros, como parte del sector del comercio internacional, podamos coadyuvar no solamente al Estado venezolano, sino al empresariado a ver y tener el uso de los instrumentos de los regímenes aduaneros especiales. Y en este caso el CENIAC debe hacer una divulgación en todo lo que son los gremios para empujar no solamente su nueva normativa de zonas especiales económicas, sino el de los regímenes aduaneros especiales si queremos ser un país exportador, internacionalizar nuestras marcas. Muchísimas gracias, mi querida profesora. Es bien importante que quien interpreta la norma esté completamente claro. Esa reflexión que usted hace es fundamental. Si todos estamos en la misma línea de interpretación, pareciera que las normas logran mucho más el objetivo, ¿no? La doctora Ana María de Andrea, un abrazo, mi apreciada doctora, nos pregunta lo siguiente. Dice, en cuanto a la sustitución de mercancías, la primera parte de la pregunta es, ¿el contrato de compraventa, así sea obvia la respuesta, no basta con la factura? En segundo lugar, la garantía que otorga el proveedor debe ser de 1 año. No serviría si se expresa en 6 meses. ¿Se pierde el derecho? Pregunta ella. Sí. Bueno, Ana, buenos días. Gracias por tu pregunta. Fíjate, nosotros dentro de la informalidad hemos tomado la orden de compra como un documento legal, pero nosotros también, y por eso yo decía dentro de la charla, que era importante tener un poco de empatía, porque si bien es cierto que está la normativa, muchas personas también queremos desviarnos de la normativa. Y el trabajo del servidor público en ese sentido es cumplir con la norma, con lo que está establecido en la norma. Y el reglamento, cuando tú lo escudriñas y lo revisas, te habla claro, o te habla no porque la norma no habla, te establece que básicamente debe existir un contrato donde el proveedor se está comprometiendo con usted al momento de la compra. Aquí hubo una charla de parte del doctor Noel, donde él decía la importancia del contrato de compraventa internacional, porque el contrato de compraventa internacional no necesariamente tiene que ser un contrato blindado de 40 páginas, con 2 o 3 paginitas que firme el comprador y el vendedor, donde se evidencia el compromiso de parte y parte, no solamente nos va a servir para obtener el permiso de sustitución de mercancía, sino que además, si existe, por ejemplo, algún problema
nosotros vamos a tener que ir a un arbitraje internacional y lo que nos va a salvar es precisamente no solo que exista el contrato, sino que además exista una cláusula de arbitraje, ¿cierto? Importante entonces que la vigencia del contrato no tiene que ser por un año, puede ser el tiempo que ustedes corresponda, siempre que exista el compromiso de parte del proveedor internacional de que si hay desperfectos técnicos que no pueden ser arreglados acá en el país o en consecuencia no puedan resolverse y tengamos que enviar la mercancía para ser reemplazada, con eso simplemente le basta al ente para otorgar la buena fe, en este caso, de la persona que solicita la permisería. Siempre a su orden. Bueno, muy bien. Gracias, mi querida doctora. Decía por aquí Harry López Liendo, excelente exposición de un tema tan extenso. El profesor Gerardo Silva, muy pedagógica la presentación. Jesús Charicia Mendoza nos dice, excelente exposición, muy gracias por tan excelente expositor. Desde el Viceministerio para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, muy bien su exposición. Mil gracias. Los invitamos a tener cualquier otra pregunta. Por favor, hacernos cualquier otra pregunta por el chat. Por ahora no veo otra, no sé, Valentinita, si tú ves otra que esté por allí. Lo cierto, profesora, que le reitero, muy clara la exposición, muy valioso ese resumen que usted hace de ese menú de opciones que tiene la gente y lo importante es que la gente lo conozca y que de alguna manera busque asistencia y asesoría de gente como usted que está especializada en la materia y que puede conocer perfectamente cómo les puede ayudar. Creo que no tenemos más preguntas por ahora, mi querida profesora. De verdad, infinitamente agradecido con la presentación. Valentina, te dejo al frente otra vez. Muchísimas gracias. Por aquí viene una pregunta de Rafael Ríos, profesora. Okay, dice, cuando un proyecto de infraestructura tiene una duración de más de 2 años, me imagino que se está refiriendo a los temas de admisión temporal. Rafael, si nos pudieras, por favor... me imagino que está refiriéndose a problemas de admisión temporal para... Ajá, perfectamente. Ahora sí. Profesora, la pregunta es, cuando un proyecto de infraestructura tiene una duración de más de 2 años, ¿qué pasaría con una maquinaria en régimen de importación temporal? Muchas gracias por la pregunta, Rafael, muy interesante. Fíjate, Rafael, la norma es clara. Tiene la posibilidad de admitirla temporalmente y como es un bien de capital lo puedes traer por un año. Me corrige Pedro si no es así. E inclusive lo puedes solicitar la prórroga por un año más, es decir, vas a tener 2 años para utilizarla. Si por cualquier motivo la obra se extiende, tú debes conversar con el CENIA. Lo más probable es que tengas que enviar la maquinaria porque la norma no te lo permite, pero bueno, yo pienso que hay la flexibilidad dentro de la potestad de la administración aduanera para que si tú eres convincente en tu exposición de motivo y se pueda solventar, lo pueden hacer desde el punto de vista legal. Sin embargo, la norma establece solo 2 años porque no hay más prórroga, sino una única vez. No sé, Pedro, si tú tienes algún otro conocimiento. Muchísimas gracias, profesora. Sí, hay un tema que estos días se lo escuché también al profesor Julio Carrasana en una charla. Un saludo a nuestro querido profesor. Y es que con la facultad que tiene el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, con el artículo 5, numeral 18 de la ley, de resolver casos dudosos, dejando a salvo la equidad y los intereses de la República. En el pasado, cuando esa facultad estaba en poder del Ministerio de Hacienda para la época, esa facultad se utilizó para extender eventualmente para dar ese tipo de prórrogas en esos permisos. Quizá uno de los problemas que tiene la legislación venezolana, a diferencia de otras legislaciones, es que aquí sí hay en este ingreso de bienes de capital una situación donde el Estado durante la permanencia del bien no está recibiendo ningún tipo de contraprestación, ni en términos de impuestos, ni en términos de IVA, etcétera. Y eso de alguna manera significa para el Estado en teoría una pérdida. Por eso otras legislaciones, como el caso de la colombiana, como el caso de la misma legislación boliviana, establecen mecanismos de admisión temporal donde se permite el ingreso de los bienes, pero aún estando en admisión temporal van cancelando a cuota parte
impuestos de importación y tasa por servicio de aduana, impuestos de importación e IVA, lo cual permite que para el Estado sea transparente la permanencia del bien, inclusive en algunas legislaciones, creo en el caso de la boliviana, hasta por 5 años, sin ningún problema, pero ese tipo de norma no la tenemos en Venezuela. Pero, lógicamente, la norma del artículo 518, que antes estaba en poder del Ministerio de Finanzas en su oportunidad, sirvió para otorgar este tipo de prórrogas, porque básicamente, como bien lo dice la profesora Vitalia, la norma es cerrada, la misma norma de la Ley Orgánica de Aduanas dice que no se pueden otorgar prórrogas más allá de la primera, pero lo lógico es que hay una realidad económica y por principio de interpretación de realidad económica conforme al Código Orgánico Tributario, pues debería estudiarse la forma, que quizá lo ideal es una reforma del reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas que permita la permanencia de todas estas mercancías durante todo este tiempo. Eso es lo que te iba a señalar. La profesora básicamente nos dice, perdón. No, tranquilo. Es importante, por eso el llamado a la administración aduanera para que formule la posibilidad de actualizar o de reformar el reglamento que ya es del año 96, es decir, ya tiene más de 20 años y como tú bien lo señalas, hay unos cambios tecnológicos y en el mundo comercial que es necesario la actualización. Por eso yo considero, al igual que tú y que muchos de los que están en el área, aprovechar de hacer la compilación actual de las normativas en materia de aduana y comercio, porque si bien la ley orgánica de aduana ha sido actualizada hasta hace poco, los reglamentos que son los procedimientos están siendo desfasados. Entonces muchas veces no se sabe qué hacer. Me imagino que por eso también es la pregunta de Rafael. Y bueno, allí yo creo que se podrían trabajar muchísimas cosas interesantes e inclusive mejorar con las nuevas revisiones del convenio de Kioto para actualizar, sobre todo en lo que corresponde al control aduanero y la facilitación del comercio y la flexibilización de los regímenes dirigido al sector industrial y de comercio y de servicio. Gracias, profesora. Aquí hay un comentario de la doctora Yelixa Suárez, quien dice que en estos casos puede sacar el bien y volverlo a entrar, como el ejemplo de las gabarras de perforación. No sé si tiene algo más ahí que complementarme, apreciada. Bueno, sí, inclusive hay algunas, tenemos entendido, por ejemplo, en la realidad hay algunas maquinarias que a pesar de que tú las traes de una manera temporal, porque es más sencillo que adquirirlas, se quedan en esas perforaciones, se pierden, quedan enterradas, ¿verdad? Entonces allí por eso te digo que es importantísimo que la administración aduanera haga la revisión y la actualización que corresponda para que nosotros podamos seguir utilizando con mayor ímpetu dirigido al auge de las exportaciones para generar las divisas. Esa debe ser, en este caso, nuestra visión, que el empresariado venezolano, los gremios y todas las personas que participamos en el área de aduana y comercio exterior venezolano tengamos la posibilidad de generar las propias divisas. Ese debe ser nuestro norte. Así es, mi querida profesora. Bueno, tenemos la fortuna de contar hoy con la asistencia del coronel Villamizar del del Viceministerio de Zonas Económicas Especiales. No sé, coronel, si usted desea participar, hacer alguna observación, saludar a la audiencia. Sí, muy buenos días. Muy agradecido del Viceministerio de Zonas Económicas Especiales a la licenciada Vitalia Rodríguez, excelente exposición. Muy bien, creo que es un tema que de hecho yo he venido así como tratando de colocarlo y usted ya ha sido, creo que la piedra que necesitábamos colocar, porque ya he estado en 5 estados donde la preocupación del sector empresarial viene desde el momento de la zona económica especial al crearla. ¿Dónde están los regímenes especiales? Los regímenes especiales no desaparecen en las zonas económicas especiales. Muchos piensan o tienen algunas ideas un poquito vagas o dispersas con relación a esto. Y es bueno que estos temas se les debe llevar no solamente
por AVEX, saludando a mi estimado Ramón Goyo, que también lo veo por allí. Muchos saludos, y a mi profesor Pedro Mujica también, que me dictó su diplomado en Comercio Exterior y Exportación. Uno de los aspectos fundamentales que debemos retomar es los regímenes especiales, porque eso no se pierde, eso se mantiene. Y al empresariado, a los sectores empresariales, hay que darle esa luz clara para que no tengan esa perspectiva de que creen que la zona económica especial nos quita todo. No. Yo, como egresado de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, aparte de ser militar, tengo la base. Y sí, y he tratado de impulsar lo que desde aquí de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de las Zonas Económicas Especiales estamos realizando. Ya en este aspecto muy importante de mi estimada profesora Vitalia, debemos articular en unas próximas reuniones que se vayan a realizar en todas las zonas económicas especiales, porque hay que dictarle a ellos esa luz clara de que los regímenes especiales aduaneros no se pierden. Nunca se ha dejado y se ha dicho eso. El hecho de dictar una zona económica especial no te quita el derecho que tú tienes como usuario de tener un régimen especial aduanero, ATP, ATPA, los correspondientes regímenes que le requieran para su desarrollo en la empresa. Entonces, de verdad, excelente exposición, muy bien, yo lo veo bastante muy atractivo para continuar. Hace una semana estuve en Guarenas Guatire, estuve reunido con más de 17 empresarios allá en Guarenas Guatire, y las expectativas que ellos tienen, algunas por la esperanza de la zona económica especial, pero también es como que si la administración aduanera se nos perdió y fuimos de zona económica y nos quitaron todo. No, nada de eso. O sea, más bien es generar la seguridad desde todo punto de vista jurídico. Y bueno, parte de lo que yo he tocado, que bueno, mi estimado Ramón Goyo lo sabe, que es el proyecto de ley de zonas económicas especiales, fue una de las pautas fundamentales al llegar acá. O sea, no era posible crear zonas económicas si no tenemos un instrumento legal que las norme. Es necesario tener un instrumento legal que norme las zonas económicas especiales, porque al presidente no le podemos estar pidiendo zonas económicas especiales, porque podemos pensar de una manera muy clara. Si todos los 23 estados del país queremos ser zonas económicas especiales, entonces preparemos a la administración tributaria para decirle, bueno, hay que cerrar las puertas porque los ingresos para el Estado van a mermar significativamente. Y me escuchará el señor por allí, y a lo mejor es verdad, pero es así, pues. No pueden ser todas zonas económicas especiales. Para eso tienen que tener unas potencialidades y unos estudios geopolíticos, geoestratégicos, que en el caso necesario de declarar zona económica especial, va hacia adelante el decreto. Pero más allá, no debemos generar algunas expectativas, porque tenemos un apalancamiento de empresas allí, los sectores industriales, sectores económicos, textileros, alimenticios, que ellos ya tienen un desarrollo, y no les vamos allá a crear a unas expectativas falsas, porque decretaron zona, es decir, decretaron zona económica especial, ay Dios mío, me van a quitar todo, no, nada de eso. O sea, de ninguna forma estamos hablando de eso. Las expectativas están claras al generar la zona económica especial, es brindarle mayor garantía, mayor seguridad, y los regímenes especiales aduaneros, que eso es un tema, mi estimada licenciada Vitalia Rodríguez, creo que el estimado profesor Pedro Mujica, es fundamental dárselo a las empresarios. Yo estuve en Santa Bárbara del Zulia hace 2 meses, y de verdad que no es, eso es otra cosa ya de que uno habla aduana, y algunos así como que los amigos que habían ganado y que algunos saben, pero otros no saben realmente qué es ATPA, ATP y por qué es una zona económica. Y para qué es. De hecho, tenemos ahí cerca un puerto que algunos conocen, no sé si conoce, que es el puerto de Marmero. Está en toda la vertiente de la cuenca del sur del lago de Maracaibo, y es una piedra fundamental que, si eso se inaugura y se crea la zona económica especial de Santa Bárbara del Zulia, tengamos un atractivo muy grande en potencia de comercio exterior y de la producción nacional. Cuando usted hablaba, mi querida licenciada Vitalia Rodríguez, con relación a la articulación, eso desde el punto de vista de nosotros acá se llaman los encadenamientos productivos, porque el dar zona económica especial no significa que te va a eximir a ti porque no estoy dentro de la zona. Al contrario,
todos los productores nacionales que están fuera de la zona, pero pueden aportar la materia prima a la zona económica especial, bienvenido sea, porque esas son las áreas de influencia que tenemos allí, cercanas ahí, que podemos darle productividad y no tenemos que estar importando tanta mercancía porque la tenemos aquí propiamente en Venezuela para surtir de materia prima. Ahí es la verdad que debemos buscarla, porque si tenemos zonas económicas especiales, queremos importar materia prima, pero ¿por qué no miramos adentro de la producción nacional? Que tenemos aquí grandes empresarios que nos pueden dar materia prima para producir, tanto para exportar como para introducir al territorio aduanero nacional, para poderla vender aquí en Venezuela. Entonces, no quiero extenderme, pero de verdad, muy bueno esta exposición de todos, y estaremos bastante articulados, mi querida licenciada Vitalia Rodríguez, profesor Pedro Mujica, Ramón Goyo y todos aquellos que algunos me conocen, porque las próximas visitas que realizaré en las diferentes zonas económicas y los estados que todavía nos falta por recorrer, porque dirán, bueno, no lo quieren en su casa, pero ya te hago en 5 estados, junto con el viceministro Juan Arias Palacio, que es el viceministro para el desarrollo de las zonas económicas especiales. Ahí vamos, relanzando algo que mal visto está, a veces que se ponen a hablar o decir algo de la zona económica cuando realmente no tienen un basamento claro en el conocimiento en materia aduanera o en materia tributaria. Desde aquí, desde el Viceministerio de Zonas Económicas Especiales, completamente a la orden, mi estimado colega, amigo, en lo que podamos y lo que yo seguiré avanzando. Y ya le tomo otra palabra, mi querida licenciada. Yo ya estoy trabajando en el reglamento ya lo terminé ya, el reglamento de la Ley de Zonas Económicas Especiales. Pienso entregarlo dentro de poco, y el de la Ley Orgánica de Aduanas también, porque eso es una data que parece que tiene un bastoncito ya casi un bastoncito como de 200 años, porque está demasiado desactualizado. Desde el año 1998 para acá, las leyes especiales orgánicas se han cambiado, y todavía nosotros trabajamos con un reglamento de ley orgánica que está desfasado y está desde el punto de vista jurídico como que en desaplicación algunas normas actuales. ¿Verdad? Muchísimas gracias por las palabras, espero que tengamos más contacto. Mi teléfono, de todas maneras, yo se lo suministraré por vía de mensaje de texto y mi correo electrónico. Y mi estimado Ramón Goya, de verdad, nos vemos allí y seguiremos adelante. Mi estimado Pedro Mujica, licenciada Vitalia Rodríguez y todos aquellos que me conocen, muchísimas gracias, de verdad, muy buena la exposición. Adelante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, apreciado coronel. Excelente, muy amable, muchas gracias. Nada, creo que no tenemos más preguntas. Felicitaciones nuevamente, mi apreciada licenciada, estupendo. Valentina, por favor, sigue tú. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, profesora. De verdad que todos quedamos complacidos con una exposición excelente. Van a tener los datos de la profesora para su contacto por medio del email que se les va a enviar después de que finalice la presentación. Esta presentación fue grabada y va a ser subida en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Asociación Venezolana de Exportadores AVEX, y ahí están colgados todas las exposiciones que han hecho los demás participantes en todo este conversatorio 2021. Los invitamos a suscribirse en el canal de YouTube, a seguirnos por nuestras redes sociales, @infoavex por Twitter, y Avex Piso B por Instagram, ¿ok? De igual forma, por el chat les pusimos todas nuestras redes sociales y nuestros números de teléfono para cualquier contacto que quieran hacer directamente con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias, los invitamos a estar al pendiente. Nuestro próximo conversatorio es el día 13 de julio a las 8 de la mañana. Y vamos a estar con el ponente Serafín Ferreira. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá presentes con todos nosotros, y nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego, buen día. Y la foto. Gracias.